Salió una palabra que está muy relacionado, que está muy conectado con el primer mensaje. Y vamos a ver nosotros realmente de cómo es que la oscuridad se ha ido propagando por todo el mundo. Cómo las tinieblas han influenciado a toda la humanidad. Cómo es que Satanás y todas sus obras están trayendo muchos perjuicios a la familia, están trayendo muchos perjuicios también a la sociedad, están trayendo muchos perjuicios a la persona individualmente. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros realmente como hijos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblos santos, escogidos por Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso, el día de hoy es un mensaje muy importante que se trata acerca de la liberación. Es la liberación de la época de la oscuridad. Estamos viviendo una época de oscuridad y vamos a leer nosotros Génesis, el libro de Génesis, el capítulo 39, del 1 al 6. Génesis 39, del 1 al 6. Es una época, hermanos, de oscuridad o una época de la esclavitud. Por eso Dios llamó realmente a José. Y como Dios conoce todo el futuro, como Dios sabe todas las cosas, envió por adelantado a José. ¿Por qué razón? Porque José tenía que alumbrar la luz del Evangelio en Egipto. Porque José tenía que salvar a Egipto. Porque José no solamente tenía que salvar a Egipto, sino que José tenía que salvar a toda una humanidad, a toda una época. Miren, un solo hombre salvó toda una época. Cada vez que se levanta un remanente, cada vez que se levanta una sola persona que cree realmente en lo que Dios ha prometido, no solamente cambia su destino, sino que cambia toda una época. Ejemplos, miren Jocabed. ¿Cómo Jocabed, aferrándose al pacto de la simiente de la mujer, pudo cambiar una época y levantó a su hijo Moisés? ¿Cómo Ana, haciendo una oración de fe, cómo cambió toda una época y entregó al servicio de Dios a su hijo Samuel, un remanente de Samuel, que la palabra de Dios dice que ninguna de las palabras de Samuel cayó a tierra, sino que se cumplió todo lo que Dios había prometido. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿qué pasa cuando vienen los eventos o vienen los problemas en nuestras vidas? ¿Qué es lo que sucede cuando nos podemos a pensar en todo esto? ¿Qué es lo que sucede cuando comenzamos a pensar y meditar en los problemas? ¿Qué es lo que vamos a hacer en los problemas? Oh, me ha venido esta crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comenzamos a planificar. Y cuando comenzamos a pensar, caemos en muchos conflictos. Cuando comenzamos a pensar, nos vamos a dar cuenta realmente que tenemos muchas limitaciones. Entonces, hermanos, no pensemos mucho. Al contrario, hagamos oración. Señor, que me des esto, que me des este problema, muéstrame cuál es el camino que debo de seguir. Muéstrame, Señor, que en medio de este problema estás cumpliendo tu perfecto contenido. Que aún las adversidades que vienen a mi vida, que yo pueda encontrar ese pacto, ese plan que está oculto aún en medio de este problema. Porque, hermanos, miren, el mensaje de Dios es muy importante porque estamos en una época de oscuridad, estamos en una época de mucha discusión y Dios nos ha llamado a nosotros para ir a liberar a esas personas. Pero ¿cómo tenemos que liberar a esas personas? ¿Cómo vamos a ir a liberar a esas personas? ¿Cómo vamos a ir a las personas a liberarlos de las garras de Satanás? A liberarlos de la oscuridad. ¿Cómo vamos a ir a liberar a las personas que han caído realmente en esta época de oscuridad y le están llevando de fracaso en fracaso, de destrucción en destrucción? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿De qué manera vamos a realizar todo esto? Esto lo vamos a hacer únicamente con el poder de Dios.
Que el poder de Dios no solamente sea de teoría, que el poder y la palabra que Dios nos está dando el día, que no solamente quede como teoría, que cuando salgamos del culto no digamos, qué bonita palabra tenemos a hablar el día de hoy, y viene el lunes, martes, miércoles, y poco a poco nos llevamos la palabra, y eso no es el enfoque del culto el día de hoy. Y es más, eso tampoco es el enfoque del culto a nuestro Dios vivo. Por eso, el punto central de la palabra de Dios es que esta palabra se grabe en mi corazón. Que esta palabra yo pueda personalizarlo y pueda disfrutarlo y pueda yo experimentarlo en mi vida. Que este Cristo en el cual nos habla la Escritura, yo pueda experimentarlo todos los días de mi vida. Que este Cristo yo lo pueda disfrutar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios vivo. Estamos hablando de un Dios real. Que un Dios cumple realmente su palabra y nos ha enviado realmente a proclamar este evangelio de gracia. Porque es por gracia. Todo lo que tenemos en nuestras vidas, todo, aún nuestra vida misma, es únicamente la gracia de Dios. Amén. Toda la gracia de Dios. El trabajo que tenemos también es gracia de Dios. Las habilidades que tenemos también es gracia de Dios. Por eso, hermanos, nunca perdamos el culto a Dios. Porque si perdemos el culto, estaremos perdiendo en todas nuestras vidas. Porque después de la salvación que Dios nos ha dado, ¿cuál es la otra bendición más grande que tenemos nosotros como hijos de Dios? El culto. Bien, y Satanás sabe muy bien eso. Satanás sabe que si te roba el culto, que si te quita el culto, estará fracasando. Por eso es que Satanás quiso robar el culto a nuestro Señor Jesucristo en la tentación. Le tentó con los bienes, le tentó con el prestigio, le tentó realmente con las cosas de este mundo, con la fama de este mundo, con las posiciones y con el alimento. Pero al final le dijo: yo te daré todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo, miren, le está dando el poder de este mundo. Pero hay una condición. ¿Cuál era la condición? Si tú postrado me adoras. Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo para que cambie la razón del culto. Y yo lo bendigo, hermano, para que nunca en su vida nos dejemos engañar por las cosas de este mundo. Para que nunca en esta vida nosotros nos dejemos engañar aún por nuestro propio trabajo. Porque no les ha pasado a ustedes que lunes a viernes todo está bien, pero justo sábado pasa cualquier cosa que muchas veces nos impide ir a dar el culto a Dios. Pasa cualquier cosa que muchas veces cambiamos o estamos en la punta de un dilema para cambiar el culto a Dios. Es una época de oscuridad. Y Satanás trabaja secretamente y diligentemente en esta situación. Por eso, yo lo bendigo para que el día de hoy podamos ver realmente que es una época, estamos viviendo una época de desastres. Una época de desastres. Y querramos o no querramos, nosotros vamos a ese campo. Querramos o no querramos, nosotros vamos a este campo de desastres. Nuestros remanentes constantemente van a un campo de desastre. El punto es cómo o con qué secreto o con qué poder van a este campo de desastre. ¿Será para que los remanentes vayan y también caigan en desastre? No, sino que en medio de este campo ellos puedan salvar lo que Dios ha preparado. Amén. Estamos en un campo de desastre. Hay que ir a liberar a esas personas que están en desastre. Lo peor de todo esto, ¿no saben lo que sucede? Que personas que están años sin eso, y no le estoy acusando, no le estoy criticando por si acaso, no me malinterpreten, pero lo triste de todo esto es que personas que están años en iglesia, solamente por no entender una sola cosa, por no entender realmente lo que es en sí el evangelio, también caen en este engaño en campo de desastre, creyendo que yo tengo que hacer algo para recibir la salvación, creyendo que tengo que hacer algo para recibir la bendición que Dios ha preparado. Y la salvación no es por obra.
es únicamente la gracia de Dios. Amén. La salvación es la gracia de Dios. Pero Dios quiere algo de nosotros. Y siempre digo y siempre lo voy a decir: Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Nuestro corazón. Amén. El corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está el corazón. Amén. La palabra de Dios tiene que ser nuestro mayor tesoro. Por eso, ir al campo para darles una salvación personal o individual. Porque la salvación es personal. La salvación no se recibe por grupo o se recibe por grupo. Si fuera por grupo sería fácil, pero la salvación es personal. Y como la salvación es personal, tenemos que ir al campo a salvar a las personas individualmente también. Y gloria a Dios si la familia se salva. Gloria a Dios si la familia completa recibe salvación. Por ejemplo, acá tenemos familias completas dando el culto a Dios. Y eso es gracia de Dios también. Eso es gracia de Dios. Por eso, a pesar de que muchas personas están viviendo en un campo de desastre, en un campo de mucho dolor, también hay esperanza. Hay esperanza para las personas. A pesar de que los problemas están aumentando, también hay enfermedades. Y no solamente enfermedades, sino que también están las adicciones que se levantan en este tiempo. Hermanos, hay familias completas, hay familias enteras que han caído en la adicción, hay familias completas que han caído en enfermedades que en el peor de los casos son incurables. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos nosotros ante esta realidad? Muchas personas se quitan la vida, muchas personas pierden toda esperanza, muchas personas ya no encuentran una consolación porque han perdido toda esperanza cuando han caído en enfermedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recibir la consolación de Dios y no atesorar solamente para mi vida, porque de la misma manera como la palabra de Dios me consuela, así yo tengo que consolar a otros con la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de consolación. Es un Dios de consolación. Por eso, a pesar de que estamos viviendo en esta situación, nosotros tenemos que salvar a las personas que han caído en una oscuridad. Ahora, miren lo que dice Génesis capítulo 1, del 1 al 13. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Amén? Así la palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, es decir, se abre el telón de la creación. Dios es un Dios creador. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿La tierra cómo estaba? Dice, desordenada, vacía y en tinieblas. Así es el mundo. Así es el mundo. Pero en el versículo 3 dice: hagamos la luz, sea la luz. Y no es la luz eléctrica, no es la luz del sol o la luna, las estrellas, porque en el versículo 3 el sol, la luna y las estrellas todavía no habían sido creados. Entonces, ¿cuál es esa luz? Cristo. Y donde entra la luz, el desorden, el vacío y las tinieblas son quebrantados. Y se establece realmente lo que Dios ha dicho, todo en orden. Y comienza Dios a ordenar todas las cosas, poner las cosas en su lugar. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios viene a la vida y pone todas las cosas en orden. ¿Para qué? Para que después de haber creado, de haber formado todo el escenario de la creación, después de haber formado todas las cosas y haber puesto a Dios todas las cosas en orden, ¿qué es lo que dijo por último? Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No creó al hombre primero puso todas las cosas en orden y después creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Para qué? ¿Para que estas cosas lo controlen nuevamente? No, para que gobierne, para que se busque todo lo que Dios había creado. Amén. Hermanos, ustedes y yo somos las personas más bendecidas. Ustedes y yo somos las personas que hemos recibido esa bendición de
sojuzgar y gobernar todo lo que Dios ha creado. Por eso David dice: ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria y lo ponga superior a los ángeles? Miren, Pedro dice en uno de sus epístolas, dice que estas cosas que nosotros estamos disfrutando y experimentando, cosas que los mismos ángeles desean experimentar, pero no pueden, porque son seres espirituales, no pueden. Nosotros somos los más privilegiados de experimentar esta bendición. ¿Cuál bendición? El Espíritu de Dios está en nosotros. Es la mayor bendición. Por eso siempre digo que hacer esto es la mejor obra social. Salvar a las personas de la oscuridad, salvarle a las personas de las enfermedades, de las adicciones, salvar a las personas del desastre, es la mayor obra social que la iglesia puede realizar. Es la mayor obra social que usted y yo podemos realizar. Porque ¿qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que alegra el corazón de Dios? El corazón de Dios se alegra cuando su hijo sale al campo y disfruta su identidad, que disfruta su respaldo y que en medio de eso ora por la bendición del encuentro para que podamos nosotros compartir el evangelio y cambiar a las personas, sacando del destino el desastre. Por eso, remanentes, el hecho de que nosotros estemos reunidos acá y que los remanentes estén dando el culto todos juntos, unidos, esto no es casualidad. Esto realmente es el plan de Dios, el deseo de Dios. Y fue el caso de José. Así como José, a pesar de que sus hermanos le odiaron, a pesar de que sus hermanos de José no podían hablarle patéticamente, no importa la situación, importa lo que Dios ha dicho. No te voy a dejar hasta que todo lo que yo te he dicho lo haya cumplido. ¿Amén? Amén. Dios lo va a cumplir. Por eso, vamos a ver nosotros el primer punto. ¿Qué es lo que José hizo? José tuvo el poder suficiente realmente para poder sanar todo su pasado. Tuvo el poder suficiente para sanar todo su pasado. Por eso, José pudo superar la pérdida de su madre, pudo superar a sus hermanos y pudo superar todo su entorno. Que al final, ¿qué es lo que dijo? No fueron ustedes que me vendieron, sino fue Dios que me trajo por delante de ustedes. Somos su pasado. Pero ¿qué hubiera pasado si José se hubiera quedado con ese remordimiento del pasado? ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera quedado con ese remordimiento de que sus hermanos le vendieron? Que sus hermanos no le hablaban pacíficamente, que sus hermanos siempre estaban odiando y siempre estaban buscando cualquier pretexto para pelear con él. ¿Qué hubiera pasado? José hubiera sufrido un poquito más quizás, pero al final siempre lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así como Dios llamó a José para ser gobernador de Egipto, así también hay un pacto para nosotros. Señor, ¿cuál es ese pacto que tienes para mi vida? ¿Cuál es ese contrato personal que tienes para mi vida? ¿Por qué razón me has hecho estar en medio de esta familia? ¿Por qué razón me has hecho estar aún en este país? Muchos, cuando algunos hermanos se enteran que yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, me preguntan: ¿y por qué no te quedaste a vivir allá en el extranjero? ¿Por qué? Porque no me gustaba. Sinceramente no me gustaba. No me gusta ir allá, porque no es nada como tu país. No sé ustedes, pero por alguna razón Dios nos ha hecho habitar en este país. Por alguna razón Dios nos ha hecho habitar en esta familia. Tiene una razón. Y la primera razón es salvar a mi familia, salvar la región donde estamos, salvar el país donde me encuentro. Ahí encontramos nosotros la mayor bendición de nuestras vidas. Por eso José pudo trascender aún la muerte de su madre. Hay personas que viven años con el dolor de haber perdido a un familiar y no lo superan, se han quedado en el pasado. Se han quedado con las cosas que han vivido en el pasado y ya no se quedaron con una herida en su vida. Y no fue en el caso de José.
Él pudo trascender, Él pudo pasar todo ese proceso. Asimismo, José pudo superar su propio cargo. Cuando José fue llevado a Egipto, fue llevado injustamente a la cárcel. ¿Cuántas personas están injustamente en la cárcel? Inocentes están en la cárcel. Y miren, cuando José estaba en la cárcel, dice un día que encuentra al copero y el panadero, estaban tristes. Y José dice, ¿por qué están decaídos sus semblantes? ¿Por qué están tristes? Entonces, si ellos estaban tristes, ¿cómo estaba José? ¿Estaba feliz? ¿Estaba contento? ¿Quién puede estar contento en la cárcel? Y es más, injustamente, ¿quién? Yo no soy nadie. No, buscaríamos la manera de salir de la cárcel porque somos inocentes. Pero José no tenía opción. Estaba en un lugar donde no había nadie ni nada en su campo. Estaba en una situación en donde no había nada ni nadie que lo pueda ayudar. Estaba completamente solo, aparentemente solo. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios estaba juntamente con José. ¿Y qué sucedió? El jefe de la cárcel puso todas las cosas en la mano de José. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un extranjero llegue a la cárcel acusado falsamente y encima llegue a ser quien controle toda la cárcel? ¿Cómo es posible eso? Eso únicamente es la gracia de Dios. Por eso, ¿qué diferencia hay entre José con nosotros, hermano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque Él mismo también es humano como nosotros, fue humano como nosotros. El mismo Dios de José es nuestro Dios. Amén. ¿O no? El mismo pacto también lo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, ¿qué es lo que yo estoy grabando en mi corazón en el día a día? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo más atención en mi vida? ¿Qué es lo que yo considero más importante en mi vida? José pudo trascender este tiempo realmente porque tenía algo diferente, como fue en el caso de Jacob, su padre. Jacob, cuando estaba yendo por su hermano, él llegó a un campo y no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Dónde había recostado su cabeza? En una piedra. Así se le escritura. En una piedra lo puso como su cabecera. Y después de haber soñado que la escalera estaba en tierra y estaba apoyada sobre el cielo, él despertó de esta realidad. Y él dijo, ciertamente el lugar donde estoy es la casa de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Derramó lo único que tenía de valor, el aceite. El aceite que tenía lo único valor, lo derramó sobre la piedra, sobre su cabecera. Y dijo, ciertamente este lugar es la casa del Señor, es la puerta del cielo. ¿Qué es lo que nosotros consideramos de valor, de mayor valor en nuestras vidas? Y muchas veces no lo soltamos. ¿Por qué? Porque eso está ligado realmente a nuestra identidad, está ligado a nuestro pasado. Hay que soltarlo. Muchas veces no soltamos. ¿Y cómo queremos que Dios nos bendiga si no soltamos aquello que nosotros consideramos importante? ¿Cómo nosotros queremos que Dios nos lleve a un campo si no queremos salir del confort? Fue el caso de José. Dios lo llevó realmente a un campo realmente donde José se encontró con su propia realidad. Hasta el punto que cuando llegó a ser gobernador, vamos a ver en un momento, sus propios hermanos dijeron, ciertamente nosotros hemos pecado contra nuestro hermano José, porque no vimos la angustia de su corazón que nos pedía realmente que no lo vendiésemos. ¿Hasta qué punto habrá creído José en una depresión? Quizás. Porque yo hasta el día de hoy no conozco a ninguno que sus hermanos lo hayan vendido. O alguno de acá es producto de ese evento. Nadie, ¿verdad? Nadie. Sin embargo, José. Y si alguien está pasando algún problema, pregúntese. Imagínense,
que tienen a José delante de ustedes y díganle a José, mira el problema que tengo, mi hermano me está fastidiando. ¿Qué piensa que le diría José? ¿Qué piensa que le dice José? Eso no es nada. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos realmente va a marcar la diferencia. Tenemos el pacto de Cristo. Por eso, José no solamente salvó su pasado, no solamente salvó su campo, sino que también salvó su futuro, el futuro. Dios realmente permitió que Potifar, el general del faraón, pueda ver que Jehová estaba con José. No solamente el Potifar, sino que también Faraón. ¿Qué dijo? Hallaremos a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y la palabra dice que al final José llegó a ser el Señor de toda la tierra. Lo dice Génesis 42, 6. José fue el Señor de toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios se cumplió en la vida de José. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, sino que Él cumple lo que realmente ha prometido. Por eso, no nos quedemos atascados a nuestro pasado. No nos quedemos atascados en las cosas de nuestro campo, lo que está pasando hoy en el campo. No nos preocupemos por el futuro, porque aún en nuestro futuro Dios va por adelantar. ¿Ven? Dios va por adelantar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar nosotros? Una conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que dejar nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que dejar a nuestros remanentes? Tenemos que dejar realmente una obra maestra. Una obra maestra. ¿Qué obra maestra tenemos que dejar a nosotros los remanentes? Primero, Emmanuel, Dios está juntamente con nosotros. Y si Dios está juntamente con nosotros, esto es nuestra herencia eterna. Y no solamente es una herencia eterna, esto es un poder eterno. Y esto es un respaldo eterno. Y si disfrutamos esto, ¿quién nos lo puede quitar? Si disfrutamos esto, ¿quién puede contra nosotros? Pablo, entendiendo esto, dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? No hay respuesta ante estos problemas. No hay respuesta ante esta pregunta. No hay. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo está cumpliendo. ¿Quién puede contra Dios? ¿Satanás? ¿El infierno? ¿Los demonios? Nadie. Nadie. Y esto es lo que nosotros poseemos. Por eso, esto tiene que estar grabado en nuestros corazones y en el corazón de los remanentes para liberar a las personas que han caído en esta época de la oscuridad. Esta es nuestra misión, este es el objetivo por el cual le vamos a cumplir a Dios. Amén. Que esta semana sea una semana de muchas iglesias, que sea una semana donde podamos restaurar lo que Dios ha prometido. Amén. Que sea una semana realmente donde nosotros podamos disfrutar que Dios está juntamente conmigo, con nosotros y en todas las cosas haciendo la unidad. Dios los bendiga y Dios los guarde como será. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias una vez más por tu palabra. Señor, llénanos por tu Espíritu Santo. Padre, bueno, oramos para que este pacto que tuvo José también esté sobre nuestras vidas. Que la bendición de Dios Trino esté sobre nuestras vidas, cumpliendo todo lo que has prometido. Que es una semana de evidencia, Padre bueno, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. De esta manera hemos finalizado ya el culto de hoy. Vamos a tomarnos un tiempo para hacer el tiempo de foro. Vamos a separarnos hombres con bolsitas. Vamos a compartir el foro. ¿Qué es el foro? El foro es compartir la gracia que hemos recibido. No es repetir todo el mensaje, no. Es compartir la gracia que hemos recibido. ¿Bien? Así que nos repartimos
Tú puedes encargar con los remanentes pequeñitos, por favor. Yo me encargo los hermanos adultos y la mujer que manda ahí se puede encargar con el perro. Amén. Yo los bendiga, hermanos, y de los cuales mañana estamos finalizando el estudio de hoy. Perdón. Antes de irse, tengo un último anuncio.